Hola, el día de hoy voy a tratar un tema como lo es los postulados de Canclini, que es un crítico cultural muy importante respecto a lo que consta de Latinoamérica. Es un hombre que ha hecho cualquier cantidad de conferencias y ha tratado tres postulados muy importantes dentro de su ideología, como lo son la cultura, el poder y la ideología, valga la redundancia. Entonces, el día de hoy quiero hablar sobre estos postulados respecto a un libro que se escribió sobre una de sus más importantes conferencias. Me parece importante tomar como primer postulado la cultura, ya que, pues para empezar, quiero aclarar que la cultura se relaciona directamente con la ideología y con el ideal de poder. Entonces me parece importante pues empezar a tocar primero el tema de cultura directamente desde el punto de vista de Canclini. Bueno, voy a citar textualmente la definición que ofrece el autor. La cultura es la producción de fenómenos que contribuyen mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales a comprender, reproducir o transformar el sistema social. Este es un lugar donde se representa en los sujetos lo que sucede en la sociedad, como instrumento para reproducción del sistema social, además de elaborar alternativas para buscar su transformación. Podemos ver que la cultura se podría nombrar como una institución o una práctica que busca darle un sentido al sistema social o bueno, a la sociedad respecto a cómo está organizada. Entonces lo tomo más por ese lado. Cultura directamente lo ejemplificaría con la moda. La moda es una búsqueda de identidad y son ciclos. La moda se basa en diferentes ciclos de la obtención de ciertos bienes o servicios en un punto en que los medios de comunicación lo que hacen es volver esto prácticamente una necesidad para que los demás sientan que deben obtener este tipo de bien o servicio para ser alguien, para tener una identidad marcada. Entonces siento que la moda es un ejemplo clarísimo de lo que es cultura. La moda hace que ciertas tendencias, que ciertas cosas se vuelvan comunes en cualquier territorio, en cualquier entorno, en cualquier sociedad. Entonces me parece muy importante ese término dentro de lo que es este primer postulado. En segundo lugar, quiero tocar el tema de la ideología que está directamente relacionado con la cultura. Una ideología también tiene la capacidad de ofrecernos una identidad en un conjunto pequeño de personas o en sí, un conjunto de la sociedad pequeño relativamente. Entonces, citando textualmente de nuevo al autor, la ideología es el conocimiento que da cuenta de la realidad de cada clase social a partir de sus propios intereses. Entonces aquí vamos al complemento que hay entre la ideología y la cultura. A partir de este momento nace un nuevo término dentro de los tres postulados de Canclini, como lo es la desigualdad. Entonces, al dividir la sociedad en diferentes clases sociales, nos damos cuenta de que la cultura y la ideología también se divide para cada conjunto de personas. Aquí vamos al punto en el que no podemos reemplazar la palabra cultura por la palabra ideología, porque la ideología siempre va a ser diferente dependiendo el conjunto o clase social. Por eso nos quedamos más con la parte del concepto de cultura que recoge muchos más ideales, costumbres, características o rasgos de cierta comunidad. Por eso es mejor usar este término. La parte de la ideología es muy amplia porque existen ideologías religiosas, ideologías culturales,
respecto, o bueno, que se basan en costumbres, en tradiciones, en arraigos que tienen las personas, y nos damos cuenta de que muchas veces una persona, cuando es más educada, se arraiga menos a lo que es lo religioso respecto a tradición. Entonces, podemos decir, en este punto podríamos empezar a hablar de lo que son los millennials, que son personas ya mucho más despegadas de costumbres, que están buscando una nueva construcción donde no hayan tantos arraigos tradicionales y buscamos más el lado científico y el lado lógico de las cosas. Entonces, sí, directamente esta cultura de los millennials se relacionaría con una nueva ideología. Por último, vamos a tocar el postulado de poder. Aquí ya vamos a hablar mucho más o de la influencia de los medios de comunicación en la manipulación de las mentes de las masas. Entonces, aquí hablamos de que, pues según el modelo marxista, que es el que apoya Canclini, el poder se relaciona directamente con la manipulación de las culturas populares por medio del poder comunicacional, mostrando la debilidad y vulnerabilidad de estos receptores respecto a cierto tipo de mensajes que tienen la capacidad de manejar sus mentes y acciones para ir a favor del sistema social que ha impuesto, donde siempre hay un dominador y un dominante. Entonces, aquí vemos relacionado cómo entre culturas e ideologías impuestas se puede manipular la mente de las masas. A esto se le llama poder. Entonces ese poder se usa para tener a las masas enfocadas o maquinizadas en ciertas cosas que le interesa al dominador. Y pues como lo decía desde un principio, desde que empiezo a hablar del postulado de poder, los medios de comunicación son un claro ejemplo de este postulado, porque los medios están totalmente manipulados por poderes políticos o sí, los poderes más marcados dentro de la sociedad. Y por ello los medios hacen saber y manejan las mentes de las personas a conveniencia de este tipo de regímenes y este tipo de gobiernos, porque les sirve mantener manipuladas a las masas con ciertas ideas que no siempre son verídicas, pero que se manejan a la conveniencia de este tipo de grupos superiores. Entonces aquí vuelve a sonar el tema de desigualdad y pues vemos que está muy marcado en los tres postulados. Es una realidad. Entonces eso sería todo. Pues para concluir, como lo dije desde el principio, son tres postulados directamente relacionados, algunos con mucha más importancia que otros, pero que se complementan para llevar cierto orden y cierto mecanismo dentro de la sociedad. También nos marca mucho algo como lo es la globalización. La globalización también está marcando los tres postulados, tanto el ideal de poder como el postulado de la cultura, que como decía anteriormente, pues la moda es algo muy marcado dentro de nuestra sociedad. Entonces también es una forma de manipulación, y al tener este tipo de modas globalizadas, al tener la posibilidad de interconectarnos y ver la diferencia de culturas en otros lugares, tenemos ganas de ser como el otro, como el que está al otro lado del mundo. Entonces esto ayuda mucho al poder, a las personas que están en ese grupo superior que tienen el poder como tal de las sociedades. Y por último, la ideología también está muy marcada por la globalización. Entonces podría decir que lo que es la globalización y la desigualdad son dos términos o dos palabras que manejan completamente los postulados que nos plantea Canclini. Entonces eso sería todo y muchas gracias.